En Colombia, el discurso del presidente Gustavo Petro ha empezado a sonar peligrosamente familiar. Las mismas excusas, los mismos enemigos, las mismas promesas rotas que hace años convirtieron a Venezuela en un laboratorio del autoritarismo. Hoy el petrismo repite el libreto del chavismo con precisión quirúrgica, desde la narrativa antiimperialista hasta la negación de la crisis venezolana. En esta entrevista con Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, desnudamos el espejismo bolivariano que hoy une a Caracas y Bogotá. Ronald, bienvenido a Venezuela en Profundidad. Gracias por la invitación, Génesis. Ronald, ¿qué pasa hoy o cómo se puede visualizar el trasfondo de la relación entre Venezuela y Colombia? El presidente Petro tiene una relación antigua con el chavismo. Recordemos que Chávez en uno de sus primeros viajes que hace fuera del país, cuando ya está en la dinámica de la campaña presidencial del 98, es precisamente a Colombia. En ese periplo de casi 2 años que tiene Chávez para llegar a esa campaña de 1998, uno de los países que lo recibió fue Colombia y particularmente un grupo del cual hacía parte el presidente Gustavo, o el hoy presidente Gustavo Petro, y ahí había una cercanía. De hecho, algunos colegas venezolanos que son historiadores hablan de cómo la dinámica de la Constitución del 91 incidió en que en el proyecto político del chavismo quedara el cambio constitucional como una de sus plataformas y quizá la más importante en esa elección. Posteriormente sabemos que el presidente Petro tuvo una relación muy fluida en lo que fue la primera década de este siglo y en el ascenso del chavismo y de algunos episodios en los cuales el presidente Petro tuvo tensiones con embajadores venezolanos en Colombia y que esas tensiones se decantaban supuestamente por la gran amistad y la cercanía que tenía el presidente Petro con el presidente, bueno, el entonces congresista Petro con el presidente Hugo Chávez. Lo que llama la atención en este momento es que si bien dentro del petrismo hay diferentes actores, empezando por Gloria Flores, muy cercanos al chavismo, llama la atención que el chavismo empiece a asumir discursos, narrativas y símbolos del petrismo. Y particularmente hago alusión a dos que están en el artículo que salió publicado en La Silla Vacía. Uno, la bandera de guerra a muerte. Y ahora, particularmente la gobernadora de Aragua y ahora también Diosdado Cabello, que además me sorprende que ya lo está utilizando. Antes lo utilizaba de forma discreta en el encuentro con la gobernadora de Aragua, lo utilizó de forma discreta, pero en los últimos de estos ejercicios militares que hacen ya se lo ponen en la mitad del pecho. La bandera de guerra a muerte genera eh, como si la revolución bolivariana ha decidido aceptar o utilizar el símbolo que el presidente Petro ha posicionado en Colombia y que es un símbolo que genera muchísima conflictividad en la medida en que es un símbolo que encarna una visión de la política como amigo-enemigo, casi que en los términos de Carl Schmitt, que fue uno de los grandes teóricos del nazismo, donde el enemigo se le ve como el otro al que hay que destruir, al que hay que aniquilar. Entonces, ese discurso en Colombia ha generado mucho ruido, pero lo sorprendente es que en Venezuela ahora lo utiliza el chavismo cuando el chavismo tiene su propia narrativa, tiene su propia construcción, incluso cuando han tratado de limpiar y convertir la figura de Bolívar en una lectura muy particular, pues incluir esa bandera pelea con la visión del Bolívar de la Revolución Bolivariana. Ya visualizando y pues analizando todo este contexto, ¿quién influencia a quién? ¿Venezuela a Colombia o Colombia a Venezuela? Sí, en los últimos 6 meses, particularmente el presidente Petro ha empezado a adquirir cada vez más narrativas del régimen venezolano. Ya las tenía, desde el principio las ha tenido. El presidente sostiene que la migración se está regresando, eso no es cierto. Desde que el presidente Petro llegó han salido más de 1 millón de ciudadanos de Venezuela en el marco de la emergencia humanitaria compleja que prevalece en el hermano país, que la crisis es producto de las sanciones cuando sabemos que no es producto de las sanciones, incluso los colombianos lo tenemos bastante fresco porque los primeros a los que responsabilizó el régimen de la crisis fue a los propios colombianos y hablaba del contrabando de extracción y hablaba del paramilitarismo colombiano en territorio venezolano y fue la causa de la expulsión de los colombianos en la zona de frontera que dio origen a lo que conocemos como todo el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela en estos últimos 10 años. Entonces,
el presidente Petro ha ido adquiriendo, ha ido sumando discursos y narrativas de la revolución bolivariana. Por ejemplo, en Colombia, a diferencia del resto de América Latina, la posición anti-norteamericana no es tan fuerte. Colombia es un país más conservador y es un país que ha guardado una relación muy cercana, muy estrecha con los Estados Unidos, y ese discurso anti-norteamericano que es muy popular, por ejemplo, en Venezuela, en el Cono Sur, en el caso colombiano no lo es tanto. Sin embargo, el presidente, el marco de la situación en la que se encuentra, es el primer presidente desertificado desde Ernesto Samper, es un presidente al cual se le ha cancelado la visa a los Estados Unidos, se ha montado en un discurso anti-norteamericano que suma con la situación en Palestina y ahora lo suma con la situación de la presencia de los Estados Unidos en el Caribe y genera una dinámica, una narrativa que sin lugar a dudas se parece mucho a la de Hugo Chávez y el mismo chavismo la compara así. En esta relación entre Venezuela y Colombia también hay algo, o mejor dicho, entre el gobierno de Gustavo Petro y el chavismo, hay algo muy particular y es que Diosdado Cabello en algunas oportunidades, varias de hecho, ha arremetido contra el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo interpretas tú estas diferencias que puedan llegar a existir entre estas dos figuras de los gobiernos de Venezuela y Colombia? Yo creo que el presidente Petro, en medio de sus dinámicas y narrativas, no entiende la complejidad del caso venezolano y pues Diosdado Cabello es una figura que no ha sido muy cercana a los cubanos y que marca distancia frente a la instrumentalización que en diferentes momentos ha hecho de la revolución bolivariana el propio Gustavo Petro. Recordemos que Diosdado Cabello, y por redes sociales se ha hecho famoso, que Diosdado Cabello incriminó al presidente Gustavo Petro de haber ido a buscar recursos en la campaña de 2018 para la elección presidencial, elección que perdió en ese momento, y Diosdado Cabello en su programa de televisión develó eso. Recordemos que eso en el caso colombiano es grave porque en el caso colombiano no se permite bajo ninguna razón el uso de recursos externos para la campaña presidencial. Sabemos que el chavismo en el pasado lo ha hecho, que tuvo vinculaciones en campañas presidenciales en la región. Quizá el caso más sonado es el argentino, pero eso es una incriminación y por eso lo pongo así. Diosdado Cabello básicamente incriminó a que Gustavo Petro fue a buscar recursos, lo cual de entrada, si se los dieron o no se los dieron, ya implica una dinámica de delito. Diosdado Cabello, de hecho, ha sido el único funcionario del chavismo que ha atacado a algunas personas de la revolución bolivariana, perdón, del gobierno colombiano. En su momento increpó al canciller Luis Gilberto Murillo, tuvieron un rifirrafe en un momento determinado y esa distancia que existe, sin embargo, empieza a zanjarse. Una cosa que sucedió hace un par de semanas, quizá ya tres, que es muy llamativo, y es que Vladimir Padrino por primera vez reconoce la presencia de los grupos colombianos en territorio venezolano. Y eso es un cambio de discurso importante en 26 años de revolución bolivariana. Es decir, mientras el presidente Petro defiende internacionalmente a Venezuela y la presencia de Estados Unidos en el sur del Caribe, por el otro lado del régimen complace al presidente reconociendo por primera vez en 26 años que hay presencia del ELN en territorio venezolano. Es decir, los discursos empiezan a alinearse y a pesar de las diferencias, hoy Diosdado Cabello utiliza la bandera de guerra a muerte en su uniforme, entonces empiezan a darse unas alineaciones que son preocupantes y no dejo por fuera un tema particular y es que el presidente Petro en este momento está insistiendo demasiado en que Colombia compre monómeros y que Colombia convierta a Venezuela en su proveedor de gas. Dos decisiones que no son lógicamente, digámoslo así, dentro de la administración del Estado, no resultan lógicas y beneficiosas para Colombia, sino que por el contrario podrían llegar a ser complejizan la situación en Colombia. Monómeros es casi que un cascarón vacío. Tristemente, el caso de Monómeros tiene un montón de problemas que no solamente son achacables al régimen venezolano, sino incluso también a la oposición, pero por el otro lado, depender de gas venezolano, pues como lo hemos visto en la geopolítica global, Alemania la pasó muy mal porque pensaba que una interdependencia mejoraría la relación y al final terminó convirtiéndose en una debilidad y depender del gas venezolano y llevar el gas a una situación en la cual estamos a punto de un racionamiento en Colombia y se presiona a la empresa de petróleos para que sea el gas venezolano y sea Venezuela nuestro proveedor. Estamos hablando de un negocio de cientos de millones de dólares
que uno dice, bueno, acá hay muchas cosas que están jugando en el terreno y que preocupan respecto a la relación entre Colombia y Venezuela y particularmente esa sintonía que hoy tiene el presidente colombiano frente al presidente venezolano. También podría ser quizá que el presidente venezolano esté ganando perdón, el presidente colombiano esté buscando el otoño dorado de Rafael Correa, y hay que decirlo. El régimen venezolano hoy financia al expresidente ecuatoriano, tiene varios contratos con ellos que le dan a Rafael Correa esa posibilidad de tener un otoño dorado. Quizá el presidente Petro aspira a un trato similar al que se le da al presidente Correa y que la revolución bolivariana, una vez deje la presidencia, se convierta en uno de sus auspiciadores más importantes. Ronald, dos inquietudes. ¿Qué pasa entonces con la justicia colombiana y esta acusación que hace Diosdado Cabello a Gustavo Petro de una posible financiación ilegal para sus campañas presidenciales? Y segundo, tú hablabas del caso de Monómeros y mencionabas que pues Monómeros es un cascarón vacío. ¿Tú consideras que esta empresa puede convertirse en un foco de corrupción entre Colombia y Venezuela? Respecto a la primera pregunta, en efecto, esa incriminación que hace Diosdado Cabello debe ser mirada con atención porque no estamos hablando de la elección que le dio lugar a la selección o elección del presidente, valga la redundancia, como jefe de Estado, sino a la elección de 2018. Eso en su momento llamó la atención. No sé si desde el Estado colombiano se han adelantado las investigaciones adecuadas, pero ese es un tema que está ahí y es un tema que preocupa y sobre todo por la cercanía que tienen diferentes actores del gobierno con la revolución bolivariana y de la facción política del presidente. Una de las preguntas que queda es, bueno, ¿hubo financiación en 2018? Y si hubo financiación en 2018, no la hubo en 2022, una campaña en la cual todavía no se tienen claros de dónde vinieron muchos de los recursos de esa campaña. Y habrá financiación en la campaña de 2026. Y por el otro lado, respecto a la segunda pregunta, sin lugar a duda, el caso de monómeros es un caso que tiene que ser tomado con pinzas, tiene que tener muchísimo cuidado porque el Estado colombiano, de hecho, cuando uno mira las exportaciones de Colombia hacia Venezuela, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que se suponía, y en palabras del entonces embajador, que además es una de las personas que está detrás de todo este entramado, eh, Armando Benedetti, se suponía que Colombia iba a importar insumos agrícolas desde Venezuela, pero cuando uno mira las importaciones, somos nosotros los que estamos exportando insumos agrícolas a Venezuela. Entonces uno dice, acá hay algo que no está muy claro de cuáles son las fuentes reales. Monómeros es una empresa importante para la industria agrícola colombiana, pero tristemente en los últimos años ha sido víctima de una serie de dinámicas donde parte de sus proveedores fue tomado por terceras compañías y parte de sus clientes fue tomado por terceras compañías. Por eso yo hablo de un cascarón vacío, porque Monómeros ya no es lo que era. Y el gobierno colombiano pareciera querer comprar la fantasía de lo que fue Monómeros y no la Monómeros que realmente se tiene hoy. ¿Cuáles han sido las consecuencias para Colombia? Esta postura de Gustavo Petro ante la situación de Venezuela y esa cercanía con el régimen de Maduro. Yo creo que una de las más preocupantes es que de ganar un gobierno de derecha o de centro derecha es muy posible que se rompa la relación con Venezuela. Es más, ya algunos candidatos lo han expresado en esa dirección. Los más moderados hablan de bajarle el nivel a la relación, es decir, de dejar la relación en encargados de negocios, y otros, los más radicales, hablan de la ruptura total y de la necesidad de la salida del régimen. Incluso Vicky Dávila, y hay que decirlo con nombre propio, ha solicitado a Donald Trump que intervenga en Venezuela. Yo creo que eso es negativo en el marco de la relación bilateral. Colombia tiene que ser muy cuidadoso porque la situación en Venezuela es muy inestable y romper relaciones completamente con Venezuela, pues deja ya desprotegidos a los ciudadanos colombianos que tenemos allá. Y ese es otro de los puntos. Más de 34 compatriotas están en Venezuela. Detenidos, acusados de terrorismo, y el gobierno colombiano habla de separación de poderes, de investigaciones, cuando sabemos que Venezuela es un régimen dictatorial. Colombia tiene que ser muy cuidadoso. Yo defiendo que Colombia mantenga relación, porque siempre es mejor estar que no estar, pero debe entender que Venezuela no es una democracia, es un régimen dictatorial y no podemos actuar convencionalmente con un régimen de esas características, sino que por el contrario tenemos que preparar y tener un equipo diplomático que
administre la relación, entendiendo que se encuentra en un contexto autoritario, violador de derechos humanos, donde tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos colombianos en territorio venezolano y a los venezolanos en territorio colombiano. Porque también es responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos que han hecho de nuestro país su hogar, que se encuentran acá por la emergencia humanitaria compleja y prolongada, pero también porque han huido de un régimen que les ha violado sus derechos humanos. En esa misma línea de cómo el chavismo y el petrismo se han complementado o han adoptado conductas uno del otro, y en el caso de los colombianos que están detenidos en Venezuela arbitrariamente, ¿tú consideras que Gustavo Petro de alguna u otra forma está contribuyendo a la represión que se vive en Venezuela por parte del chavismo? Yo siento que el gobierno colombiano le ha faltado contundencia para exigir al régimen de Nicolás Maduro la liberación de nuestros compatriotas. Si de algo ha de servir la simpatía que guarda el presidente con el presidente venezolano, pues sería para eso, para que esa simpatía se pusiera al servicio de los colombianos y no únicamente al servicio de aquellos chavistas con los cuales el gobierno colombiano guarda algún tipo de simpatía, así ya la hayan perdido con el gobierno venezolano. Ronald, no siendo más, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y por supuesto por tu análisis tan tajante sobre la relación que hoy guarda Gustavo Petro y Nicolás Maduro. En efecto, Génesis, gracias a ustedes por la invitación y creo que es un momento donde tenemos que levantar más la voz sobre lo que está pasando y lo último que quiero decir es un llamado para que en Colombia no se normalice la persecución a los líderes venezolanos. No podemos admitir la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, pero particularmente la academia, que se den acciones violentas contra ciudadanos venezolanos que están huyendo del régimen en territorio colombiano.